y estudiantes de los diferentes programas de la universidad. Entonces, pues este espacio lo tenemos como apertura a nuestra convocatoria que se encuentra abierta del registro de semilleros, de proyectos de semilleros de investigación en el cual se pueden hacer pues actualización de los proyectos que ya vienen andando o registro de nuevos proyectos. En este espacio que nos acompaña el profesor Roberto Sancho, nos viene a compartir pues las buenas prácticas, logros y experiencias enriquecedoras que ha tenido a través de este intercambio y participación como uno de nuestros docentes palanca o líderes a cualquier través cosa, aquí siempre a la orden, ¿vale? de investigación. El profesor Gracias, Roberto es Alfredo. un docente titular del programa de comunicación Gracias. social de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes Un de la abracito. universidad. Espérame. Muchachos, esas son todas las charlas por el día de hoy. Ya solo queda la última charla, ¿verdad? ¿Y cuál es la última charla? Conmigo. ¿Listo? Entonces, ¿de qué trata esta última charla? Trata de solo dos cositas, ¿vale? La primera, de verdad que es súper fácil, súper... hay un micrófono abierto, ¿no? De verdad que no hay... Listo, ya lo podemos silenciar. Y bueno. Entonces, como les comentaba, él desde el 2015 nos ha acompañado. A la fecha lleva 38 estudiantes en su experiencia con semilleros y pues hoy nos va a compartir estas buenas prácticas y experiencias para motivarnos a que apliquemos, que tenemos fecha hasta el 15 de marzo para ser parte de los semilleros de investigación de la universidad. Entonces le doy paso al profesor Roberto. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. En principio, bueno, muchas gracias Erika y a toda la Dirección de Investigaciones por la invitación y bueno, a todos los asistentes muy amables y espero pues que, digamos, esta charla sea dinámica y les pueda aportar, digamos, en este interés común que tenemos por fomentar la calidad de la educación y de la investigación en la universidad. Me dicen, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Sí, ok. Bueno, Sí. como saben, el título de la charla pues, estaba anunciado, es el semillero de investigación como una estrategia pedagógica, los retos y oportunidades que tenemos, a los cuales nos enfrentamos. Hago parte del grupo de investigación Transdisciplinariedad, Cultura y Política, entonces también quiero hacer mención a ello, que es también parte del trabajo que hacemos desde los grupos y desde las líneas de investigación. Brevemente, ¿cuál va a ser el guión de la presentación? Me voy a dedicar en dos temas esenciales, un pequeño contexto. Estamos en una encrucijada actual de la educación y eso supone unos retos. Yo sinceramente creo en los semilleros como una forma de lo que va a ser el futuro de la educación, ya es el presente, pero creo que eso se va a masificar. Y en el segundo momento, pues yo mostraría una experiencia concreta de uno de los semilleros, donde quiero que veamos cómo se pueden hacer sinergias entre la docencia, la investigación, la extensión y cómo eso pues, fomenta la calidad de la investigación, el aprendizaje significativo, etc. Como estamos en Zoom y no es una plataforma muy amigable, no puedo compartir la pantalla, entonces disculpen, voy a entrar y estar saliendo. Digamos, hay otras plataformas como Microsoft Teams que permiten esto un poquito más dinámico, pero bueno, no me demoro tampoco mucho. Entonces, disculpen, voy a compartir algo, no lo voy a hacer por un tema de esnovismo, lo que les voy a compartir, porque esté de moda el tema de la inteligencia artificial. Como les digo, no lo voy a hacer por eso, sino esencialmente, bueno, el tema de la inteligencia artificial
no sé si hay aquí personas, pero podrían dar fe Santiago Castro, Santiago Gómez, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de Arte, mis colegas del grupo de investigación, desde octubre, noviembre del 2020, yo estaba diciendo, cuidado, que ha salido el COMPES sobre la ética de la inteligencia artificial en el país, porque nos obligaba el hecho de estar en la OCDE a asumir esas políticas. No hubo un debate. Yo di una charla el año pasado, bueno, el 2021, di una charla sobre ética e inteligencia artificial, haciendo un balance, demostrando que la UNAM no habíamos participado en ese marco ético, del cual luego se desprendieron las políticas nacionales de inteligencia artificial. No es casualidad que OpenAI y todas las empresas ahora estén sacando la inteligencia artificial, porque en los últimos 2 años, 3 años, se han venido aprobando tanto el marco ético como las políticas nacionales e internacionales de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo voy a comenzar hablando del contexto en el cual vamos a ejercer la docencia, también la investigación en el presente y en el futuro, ¿no? Le hice la pregunta al chat GPT de OpenAI, le hice la pregunta: ¿por qué un seminario de investigación es una estrategia pedagógica? Voy a regenerar, vamos a ver si funciona. Sabía que no iba a funcionar. Sí. Iba a refrescarlo, lo refresqué como 2 o 3 veces y me funcionó perfectamente. ¿Sí? Y ahora que lo hago, la cosa de la tecnología, tan bella, voy a intentarlo. ¿Sí? De todas maneras, les tengo más adelante en la presentación lo que me respondió, por si acaso lo tenía el plan B, porque los semilleros de investigación, quería chicanear un poco, los semilleros de investigación son una estrategia pedagógica. Vean que lo intenté. En fin, voy entonces a regresar, ¿sí? Si no les importa, quería hacer este pequeño ejercicio. Quería hacer otro ejercicio. Ahí me ha salido la respuesta, luego ahora la voy a leer, la tengo en la presentación. Voy a hacer entonces otro pequeño ejercicio que espero que sí, que me salga, sobre cómo cambian los contextos. No sé si conozcan el potencial que tiene Google Translate para traducir, por ejemplo, papers o libros completos en otros idiomas. Inglés, mandarín, el idioma que creamos. Quería hacer un pequeño ejercicio para ver en qué contexto nos vamos a desempeñar y si es tan importante como era en otros momentos la transmisión de información, el manejo de idiomas, etcétera, etcétera, ¿no? Permítanme que sí, espero que me salga, ¿sí? Como les digo, bueno, la idea aquí es que entremos en Google Translate rápidamente. Ahora voy a hablar de los semilleros, como les digo, porque estoy hablando en el contexto en el que nos vamos a desempeñar. Van a documentos, voy a hacer lo más rápido posible. Exploramos en nuestra computadora. Voy a traducir un libro muy reciente, conexión inestable. Voy a traducir un libro de este mismo año que me llegó hace un par de semanas en inglés, por cierto, sobre ética de la tecnología. Le voy a dar traducirlo del inglés, como pueden ver, al español y vamos a ver cuánto se demora, ¿no? Como les digo, cuando yo le pregunté, voy a hacer la lectura mientras tanto, porque lo puedo hacer acá. Ustedes están viendo cómo está funcionando Google Translate, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, les voy a decir lo que respondió el chat de OpenAI de la inteligencia artificial, ¿no? Cuando yo le pregunté por qué los semilleros de investigación son una estrategia pedagógica. Hay un micrófono abierto, perdón. Bueno, lo que contestó literalmente, textualmente, el chat fue lo siguiente: los semilleros de investigación son una estrategia pedagógica porque fomentan la investigación y el aprendizaje activo, lo que a su vez contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. Y da 5 características centrales. Fomentan la curiosidad y el interés por aprender, desarrollan habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas, mejoran la capacidad de trabajo en equipo, fomentan la creatividad y la innovación
y preparando a los estudiantes para el mundo laboral. Lo que quiero mostrarles es, desde la experiencia que nosotros hemos venido trabajando, si eso, digamos, se concreta. Regreso a lo de la traducción. No se puede traducir el PDF porque tiene más de 300 páginas. Bueno, entonces ahí tocaría dividirlo, ¿sí? Se divide el PDF y se traduce, ¿no? Bueno, ya veo que no me funcionó ninguno de los dos experimentos que les quería mostrar, pero lo que sí que les quería decir con ello, ¿sí? Con estos dos ejercicios, tanto de lo que es la inteligencia artificial aplicada, digamos, aquí estaba la respuesta que de lo que nos dijo, aquí está la respuesta, ¿no? Y lo que sí que nos está demostrando este ejercicio, que lo pueden aplicar constantemente. Mi hija lo está aplicando en medicina, yo lo aplico con mis estudiantes de semillero. Por ejemplo, el otro día teníamos un debate sobre si era comunicación para la sostenibilidad o comunicación para la sustentabilidad, ¿no? Y eso que antes era abrir unos PDFs, profundizar, y nos quedábamos a veces en el debate un poquito enquistados. Hoy en día la inteligencia artificial, el ChatGPT, te permite rápidamente, por lo menos, salir del escollo, no quedarte ahí, ¿no? ¿Todo esto para qué? Para decirles que, evidentemente, el contexto de la educación ha cambiado mucho, ¿sí? Va a cambiar muy potentemente, que también nos quedamos dormidos porque, pues, digamos, ya las políticas nacionales de inteligencia artificial, ya el marco ético de la inteligencia artificial en Colombia fue aprobado. En él, si yo hice el balance el año pasado, sí, que es lo que presenté en el evento de octubre, ¿sí? de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y Artes. Ahí no participó ninguna universidad pública, a mí me llamó mucho la atención. Los comentarios al marco ético, digamos, quien tuvo los mayores comentarios fue Microsoft, era de esperar, ¿no? Luego las empresas, claro, Tigo, etcétera, ¿no? Las asociaciones de empresarios que están ligados al tema de las tecnologías. Luego los centros de investigación venían como en cuarto nivel, ¿sí? Algunos centros de investigación, sobre todo de la ciudad de Medellín. Y por último, participaban las universidades. Me llamó la atención que no había ninguna universidad pública y las que participaron, tendría que abrir la charla que di en ese momento, pero recuerdo que fue Los Andes, EAFIT, y creo que el Rosario y otra más, eran 4, ¿sí? Quiero decir que no hubo tampoco un análisis del papel de la inteligencia artificial en lo que iba a ser el ámbito de la educación, ¿no? Y evidentemente ese marco y esas políticas nacionales están mucho bueno, en lo que plantea un personaje que es Jean Flory, que tiene que ver mucho más con el procesamiento de datos y de información, ¿no? Más que con implicaciones éticas o con implicaciones, por ejemplo, en términos de derechos de autor, ¿no? Bueno, eso significa, como ven ahí en esa presentación, que tiene que haber un cambio en el paradigma educativo. Ya no puedes centrarse tanto en la información, se accede rápidamente a la información, ¿sí? Se accede fácilmente a la información, a la descarga de libros, de artículos científicos, y hay que centrar mucho más la formación y también la investigación en la experiencia, ¿no? Por eso les digo que tenemos que adaptarnos a esa encrucijada en la cual nos encontramos en el ámbito de la educación, tampoco sin perder de vista la esencia de lo educativo, ¿no? Pero, como les digo, por eso no, ahí les planteo esa idea de no perder el norte, ¿no? Me llama mucho la atención, me consideré en un momento de mi vida un ratón de biblioteca, pero como les digo, pues hoy en día, digamos, la biblioteca pierde de alguna manera la hegemonía que tuvo en algún momento en el hecho educativo, formativo, ¿sí? En la universidad, cualquiera de nosotros, yo he hecho para la charla, he entrado a ver cuántos libros, no artículos, solo libros tengo en mi biblioteca digital, y me salió que tengo 8.186 libros, ¿no? Eso antes era tener una biblioteca inmensa que incluso algunas universidades de pronto no tenían, ¿no? Por eso les digo que, oye, en un solo clic podemos acceder a la información. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa eso, no? Que claro, hoy vivimos en el ámbito del Big Data y de la información, los datos, las métricas, las analíticas de datos, el procesamiento de datos para generar información y toma de decisiones, ¿sí? Pero no tenemos que olvidar que esos datos generalmente son hechos en bruto, ¿no? Que se captan sensorialmente. Antes lo captábamos nosotros por los sentidos, escuchamos un trueno, ¿sí? Eso es un dato, ¿sí? Digamos, vemos el reflejo de un relámpago, ¿sí? Pero evidentemente luego esos datos los conectamos y generamos información, ¿no? Va a haber una tormenta, ¿no? Entonces la información sería procesar datos e interpretar datos. Yo creo que hasta ahí nos estamos quedando muchos, ¿sí? Y aportando un significado, ¿no? Que puedes suponer eso, ¿no? Pero claro, el conocimiento es otra cosa. Dicen que vivimos en la sociedad de la información y del conocimiento, pero claramente estamos más en la sociedad de la información que en el conocimiento, ¿no? ¿Qué sería el conocimiento? Sería la capacidad de organizar, de procesar, de seleccionar la información, y ese es un gran problema que tenemos hoy en día porque vivimos en una vorágine de información, ¿no? Y establecer relaciones, ¿no? Ese sería el nivel ya de la inteligencia humana y de la inteligencia artificial, ¿no? Generar entendimiento, comprensión de situaciones, procesos y fenómenos para intervenir en ellos, ¿no? Yo creo que eso es importante, hacer alusión a esto, porque yo creo que en los semilleros de investigación creo que es un buen espacio para realizar digamos, este ejercicio, ¿no? De construcción de conocimiento. Y la universidad, aunque es un tópico, ¿sí? No se puede quedar en ser transmisora de información, porque como les digo, evidentemente ahora, antes que responda un profesor, ya saben que con inteligencia artificial, sí, con el software, que no sé por qué no ha funcionado, porque lo había probado 3 o 4 veces, pero con este software podemos hacer artículos científicos, podemos hacer tesis de grado, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor agregado que vamos a dar nosotros con las universidades, ¿no? Y yo creo que el valor agregado tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar de los semilleros, y es que, digamos, nosotros vamos a generar un conocimiento aplicado, ¿sí? Vamos a hacer un acompañamiento personalizado, ¿sí? Y ahí me voy a parar, no sé si conozcan esta experiencia de la Universidad 42. ¿Hay alguien que la conozco? Tal vez Eduardo Carrillo o alguien de... ¿Conocen esta experiencia? No. Igual veo que, profesor Roberto, hay ¿Habían oído una hablar? participación de estudiantes. Entonces, más que un diálogo, más que una exposición del profesor Roberto, la idea es que podamos socializar y los invitamos a que si tienen alguna duda, quieren intervenir, participar, lo vayamos haciendo. Sí, si quieren, por favor, con mucho gusto y quieren participar, vean, si hay estudiantes, quiero que vean esto, no solamente evidentemente los estudiantes, sino todos nosotros. ¿Se está escuchando? Los alumnos no tienen clases magistrales y no se les supervisa. Lo único que deben hacer es resolver problemas. Más que problemas, proyectos. Ellos deciden hacer algo juntos y utilizan todos los recursos que encuentren para resolver este problema. Nuestro equipo pedagógico es el encargado de proponerles retos. Hay empresas que les proponen proyectos a los alumnos y en estos casos, algunos estudiantes reciben dinero a cambio. También tenemos muchos alumnos que son contratados por estas empresas durante su formación. Aquí en 42 aceptamos alumnos sin formación académica previa. En estos momentos, un 40% de los alumnos no se han graduado en el instituto. El objetivo principal de 42 era crear un puente, encontrar alumnos sin una formación académica y capacitarles para convertirse en desarrolladores creativos y desarrolladores colaborativos. Ese era el objetivo. Why did I choose 42? Because it's really not
Anything like it that I've seen elsewhere. It takes a really novel approach to computer science and programming, skills I wanted to acquire. I read about 42 in Wired magazine. It sounded really excellent. I really enjoy the emphasis on collaboration here with all the pair programming. I really enjoyed the concept of 42. I really like the idea of being able to teach ourselves how to program versus sitting in a lecture hall, especially getting help from people that you know or people that you don't necessarily know. If someone understands a concept a lot more than you do, and it's much more personalized than sitting in like a lecture hall with a one teacher, and if you miss something, you've missed it completely. Uno llega acá a la escuela a la hora que quieran, si llegan a mediodía no hay problema, pero tienes que entregar tus proyectos. Entonces... Bueno, no sé qué les haya parecido, no sé si la conocían como les estaba diciendo, pero es una propuesta muy interesante, ¿sí? Yo creo que en la universidad, en la UNAP, lo que tenemos sería nuestros semilleros de investigación, ¿no? Otra cosa muy importante es que esto no solo se está dando a nivel de universitario, ¿no? Por ejemplo, hay colegios jesuitas, por ejemplo en España, en Barcelona, donde han suprimido las asignaturas, los salones, los horarios, ¿sí? Y se trabaja de manera colaborativa en espacios estilo coworking, ¿no? Donde los estudiantes llegan, donde los profesores tienen un rol mucho más de tutor que de profesor, ¿sí? Por eso esa propuesta es bien interesante. Yo ya la he planteado en otros espacios en la universidad, me parece importante, ¿sí? Porque el potencial que se tiene es diferente, ¿no? Ya no está obligado el estudiante a ir, ¿sí? Por ejemplo, en el caso semilleros es voluntario por parte de los profesores y estudiantes, ¿sí? Yo creo que eso es atractivo. Nosotros, por ejemplo, en el programa de comunicación lo que hacemos es que el estudiante, si bien tiene que ver sus cursos digamos, de la línea de investigación, tenemos 4 semestres, ¿sí? Aquellos que están en semilleros no tienen que ir a los cursos, no hay un salón, ¿sí? No hay un horario, el horario es acordado con el tutor, con el profesor, ¿sí? Digamos, eso, digamos, le da un valor agregado, ¿sí? Como formas nuevas de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Donde todo no está regulado, todo no está normalizado. Eso no quiere decir que eso sea el relaje, para nada, ¿sí? Como vamos a ver posteriormente cuando hable de la experiencia en concreta, ¿no? Entonces, cuidado, porque las universidades nos podemos estar quedando atrás, ¿sí? Ya no se trata tanto como les digo, de espacios de transmisión de información, de tener bibliotecas donde consultar información, de tener acceso a Internet. Eso estamos hablando ya del paleolítico, ¿no? ¿Sí? Y cuidado a los profesores, ahí lo que pongo, ¿no? El rol de profesor desaparece, entre comillas, y digamos sobre ese rol se superpone el de tutor, ¿no? Ya no es el profesor el que sabe todo, sino que es el tutor, aquella persona que orienta ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje, como les mostraré luego para el caso de comunicación, ¿no? Hay un lugar emblemático. Roberto, sí, sí. Qué pena que lo interrumpa. Acá Isabel Barragán nos comenta que esto implica más hacer planeación y gestión del aprendizaje. Entonces, no sé, invito a la profesora Isabel a que nos cuente su opinión. Yo personalmente no había visto eso, Universidad 42, y particularmente acá en los apuntes que yo saqué, o sea, más allá de esas es un estilo finlandés, ¿no? Digamos, ese estilo, exacto, que se viene dando en otros lugares. También hay muchas cosas por rescatar, que mientras acá las podemos implementar ya de manera autónoma, si nosotros iniciamos a hacer gestión, los mismos estudiantes y los docentes lo pueden implementar. Y es, por ejemplo, ahí los muchachos decían que algo a destacar o resaltar es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo autónomo, ¿sí? La entrega personal y la pasión. Y si hacemos una reflexión en esto, ¿qué tanto está ligado a los semilleros de investigaciones? Es lo que usted dice, los semilleros de investigación no tienen nota, no está dentro del plan de estudios como algo obligatorio, sino es algo propio de que vas porque quieres estar, porque quieres sacarle el jugo, porque te quieres comer la universidad, los espacios, porque ya, como usted dice, el docente no es el que tiene el mayor conocimiento,
porque el conocimiento no está dado acá en el lugar físico que es la universidad, sino en esa relación y en esa red que fortalecemos con nuestros compañeros, con nuestro docente acá local, regional, y a través de los semilleros se les abren oportunidades a nivel nacional e internacional. Ahí lo que Entonces, estaríamos es pasando, evidentemente lo que estamos haciendo es pasando de un tipo de educación tradicional. Por eso les digo que esto que es extracurricular ahora, yo creo que va a ser el futuro de la educación, ¿no? Y eso es, por ejemplo, lo que hacemos, lo que estás diciendo, Erika, lo que estamos haciendo en los semilleros de investigación, ¿no? Yo creo que en los diferentes programas lo hacemos, ¿sí? De alguna manera lo que se busca con los semilleros sería, digamos, como generar sinergias, ¿no? Hacer propuestas novedosas, pero si ustedes se dan cuenta, ya lo veremos, hacemos sinergias entre lo que sería la docencia, la investigación y la extensión, porque generalmente son investigaciones aplicadas, porque se generan conocimientos nuevos, se presentan ponencias, se escriben artículos, ¿sí? Entonces, yo les quería presentar la experiencia en concreto de, digamos, del semillero Comunicación, Género y Convivencia. Podría hablar de otros, ¿sí? En los que cuales estoy acompañando como tutor, ¿no? Pero me parece interesante porque, como les digo, digamos, los productos que se han conseguido enriquecen tanto al estudiante como a la universidad como al profesor, ¿ok? Entonces, ¿qué oportunidades, digamos, se presentan, digamos, desde los semilleros de investigación, ¿no? Ahí hemos visto los retos. El reto es que la universidad no se puede quedar con las formas tradicionales de hacer docencia, investigación y extensión, incluso la investigación, ¿no? Tú al software le puedes preguntar, por ejemplo, ¿qué variables necesito para realizar una encuesta que mida la calidad de la información que consumen los ciudadanos de Bucaramanga? Y el software te arroja las variables. Hagan el ejercicio si quieren y lo van a comprobar, ¿sí? Entonces, había una mano levantada. Es que no sé la dinámica, si quieren que hagamos preguntas o continúe con la charla. Erika, había una mano levantada. ¿Aló? Hola, Sancho. No, yo creo, si Hola, quieres, César. Sí. ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Si quieres, yo creo que dejar las preguntas hacia Ok, el final, mejor. Sí, para que es de mejor pronto en para el no... transcurso de Sí, la charla también puedes sí, atender sí. algo. Entonces, como les digo, el reto es muy grande. Es saber... O sea, igual que en su momento a nadie se le ocurrió decir no pueden utilizar Google, o no pueden utilizar la computadora, o no pueden utilizar el celular. Hoy en día no le podemos decir no utilicemos la inteligencia artificial, ¿no? Como les digo, es una herramienta más que ha creado el ser humano y es muy efectiva, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, porque incluso, como les decía, hay unas implicaciones éticas muy fuertes y las universidades nos quedamos dormidos, ¿sí? Y nos aprobaron un marco normativo ético donde, como les digo, pues está mucho más basado en los procesos de registro de información, de quién registra, cuáles son los usos de esa información, de esos datos, de esos big data, ¿sí? Mucho más que, por ejemplo, en derechos de autor y en otro tipo de aspectos, ¿no? Pues claro, la inteligencia artificial, tú le preguntas y nunca va a citar a César o a Roberto, ¿sí? A veces lo hace, ¿no? Por ejemplo, el otro día en una de las redes a las que pertenezco, alguien preguntó, bueno, ¿alguien conoce una lectura era sobre una entrada Foucaultiana a el análisis de discurso? ¿Sí? Pues evidentemente yo le puse eso a la inteligencia artificial y a los 2 minutos ya tenía 2 o 3 referencias bibliográficas que compartí en el chat con ellos, ¿no? O sea, eso es un valor agregado, pero tú no te puedes quedar ahí. O sea, eso no me hace a mí experto en ese tema, sino que me hace experto en buscar rápidamente la información, ¿no? Bueno, entonces, como les digo, yo creo que lo que tendríamos que hacer, desde los semilleros es apostar. Hay un micrófono abierto. Carolina Sánchez, gracias. Carolina, sí. Entonces, por favor, Carolina, si puedes cerrar. Entonces, como les digo, lo que tendríamos que hacer es sinergias. Es que yo siempre les digo, ¿de dónde sacamos el tiempo los profesores para estar en semilleros si no nos dan descargas académicas y ahora es extracurricular? La tesis que tengo yo y que estoy sustentando hoy es que en un futuro próximo esto no va a ser extracurricular. Esto es lo que se va a hacer. Esto es lo curricular y lo extracurricular sería otra cosa, ¿no? Ya el estudiante ya no entra para conseguir
un cartón y graduarse rápidamente, y un profesor lo único que hace es transmitir información y unos conocimientos, unas experticias que tiene, ¿sí? Y el otro las absorbe, ya no estamos hablando de esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y estamos hablando entonces de articular, ¿no? Articular docencia, investigación y extensión. ¿Cómo lo hacemos nosotros, por ejemplo? Nosotros lo hacemos como les estaba diciendo. Tenemos una línea de cursos donde hay que desarrollar las competencias investigativas, ¿sí? Y esos cursos que tienen generalmente pues, un ID, que tienen un profesor asignado, etcétera, 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 lo que intentamos nosotros es que al estudiante no vea eso como una obligación, lo hacemos extracurricular, el estudiante que quiere entra entonces en los semilleros, lo orienta un tutor, ¿sí? Y ahí estamos generando articulación entre docencia e investigación. Y toda la investigación, por lo menos que hacemos en los semilleros, o por lo menos que yo intento orientar, todas son investigación aplicada, ¿sí? Investigación-acción. O sea, que tenga al final un objetivo específico que diga diseñar, ¿sí? Algo, ¿sí? Para que podamos hacer un aporte, ¿no? Y otro aspecto que quiero también mencionar es que si bien hay conocimientos generales, o sea, si todos los estudiantes ven comunicación social y ven unos cursos iguales, ¿sí? El estudiante no puede salir solamente con ese conocimiento básico o general, ¿sí? De todos. Tiene la oportunidad de 2 años, 4 semestres, volverse experto en algo acompañado por un tutor, ¿sí? En este caso sería la persona, digamos, que está en un semillero, el estudiante dice, yo quiero ser duro en networking para la comunicación. ¿Quién hay experto en Santander hoy en día sobre networking aplicado a la comunicación? Pues no creo que haya muchos. Entonces, seguramente los estudiantes que se metan ahí, estoy hablando de un caso concreto mío, ¿sí? La idea es que en 2 años salgan expertos en ese tema y el profesor también, pues evidentemente aprenderá por el camino, ¿sí? Y como les digo, eso también se va a articular con la responsabilidad social universitaria. O sea, muchos de esos semilleros, ¿sí? Pueden dar pie para hacer responsabilidad social universitaria. ¿Cómo? Por ejemplo, con las ONGs, en mi caso yo lo hago con la Fundación Mujer y Futuro, que es el ejemplo que les voy a mostrar. Lo estoy haciendo ya desde el año pasado, también con otra organización, que es la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, que aglutina a su vez varias ONGs, de invidentes, de personas con problemas auditivos, etcétera, etcétera. Lo hacemos también, digamos, con empresarios. Por ejemplo, hemos trabajado también desde Semillero para generar estrategias de comunicación digital, por ejemplo, para Merced Reyes, la diseñadora, para emprendimientos como el Patio de Bucaramanga, emprendimientos gastronómicos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una serie de sinergias que tenemos que aprovechar. Permítanme, para que vean que esto no solo son palabras del tutor, ¿sí? Del orientador, permítanme que les comparta el testimonio de los estudiantes. En este caso, 2 testimonios, podría haber elegido otros más recientes, pero bueno, 2 testimonios que ellos mismos, 3 personas, nos digan. Mi nombre es Carolina Goyeneche Calderón y junto a mi compañera Stephanie Carolina Suárez de Abreu y mi compañero Santiago Olivares Torres les vamos a hablar de nuestra experiencia en el semillero de comunicación, género y convivencia. En este momento estamos trabajando en una investigación titulada Estrategia de Comunicación Digital para la creación de contenidos con perspectiva feminista y nuevas narrativas para la Fundación Mujer y Futuro. Hemos trabajado con esta organización feminista pionera en la defensa de los derechos de las mujeres en Colombia para el diseño e implementación de una estrategia de comunicación digital basada en el análisis previo de páginas web de activismo con alto reconocimiento para aprender a posicionar contenidos y nuevas narrativas con perspectiva de género en la web. Esta experiencia nos ha permitido participar en el equipo de comunicación de la Fundación, proponer ideas, llevarlas a cabo y crear contenido que la misma Fundación ha compartido en sus redes. Santiago. Bueno, yo soy Santiago Olivares y el trabajo que hemos realizado con el semillero junto con la Fundación Mujer y Futuro ha funcionado como una experiencia previa a las prácticas laborales, ha sido una especie de abrebocas a lo que vamos a vivir y nos vamos a enfrentar como profesionales y todo lo que implica trabajar en grupo, todo lo que implica proponer ideas, proyectos que estén sujetos a la aprobación y el escrutinio de una junta directiva, ¿no? Y pues trabajar con una organización real que además representa ideales y una lucha en la que Stephanie, Carolina y yo creemos y en la cual apoyamos.
También ha sido una experiencia gratificante y una oportunidad única para crecer como profesionales, que nos sirve como preparación para este día y que lleguemos con presaberes que incluso nos van a servir para nuestra vida laboral. Para nosotros ha sido una oportunidad para aprender, para tener nuevas experiencias y sobre todo para hablar como de temas que son de nuestro interés, que conciernen nuestras preocupaciones y encontrarnos con personas que tienen preocupaciones similares. Hemos logrado tener consensos con las compañeras y compañeros, llegar a puntos en común y sobre todo investigar, revisar el tema y hacernos preguntas y todo mantener una perspectiva crítica que hoy en día es muy necesaria para la construcción de sociedad. También nos ha permitido hacer las presentaciones, mostrar los adelantos de nuestro proyecto y en sí el resultado de nuestro esfuerzo. Ha sido sentir una presión interesante como de quererse superar y de construir desde nuestra profesión un proyecto que realmente pueda cambiar nuestro entorno para bien, positivamente. Una oportunidad de construir ideas, de presentar postulados y también hacer preguntas que incomoden a los demás en el sentido de cuestionarse por qué actuamos como lo hacemos, si hay una forma de hacerlo mejor. Quizás una forma más justa, más equitativa y desde nuestro caso, feminista. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Aquí que nos encontramos, ¿no? Nos llegan unos estudiantes con unos intereses, en este caso con unos intereses profesionales, pero también con unos intereses sociales, ¿sí? Y lo que hace un tutor es, pues, orientar tanto el hecho exploratorio, investigativo, como conectar, ¿no? Conectar con, digamos, con el conocimiento, o sea, conectar con autores que, digamos, trabajen desde esa perspectiva que ellos quieren, conectar con, en este caso, con una organización. Ellos me dijeron, quiero trabajar temas de género. Le dijo, pues trabajen con las mejores. O sea, si quieren trabajar, trabajen con las mejores. ¿Quién es la mejor organización de mujeres del nororiente colombiano? Y no lo dice Roberto, ¿sí? La Fundación Mujer y Futuro. Ok, llevan casi 40 años. Okay, pues trabajemos con ellas. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Entonces ellos empiezan a trabajar con una organización que es afín a sus intereses, pero lo primero que hay que hacer es un diagnóstico. Entonces, ellas tenían unas necesidades, ellas tenían unas redes sociales, pero no sabían lo que era un plan de publicaciones, no sabían de narrativas transmedia, no tenían los equipos suficientes para ello, ¿sí? Entonces, lo primero que les hicimos, por ejemplo, es, bueno, hagamos unas métricas, unas analíticas, ¿sí? Veamos cómo estamos nosotros. Hagamos también un benchmarking, otra herramienta de investigación, ¿no? Hagamos una benchmarking de ver quién lo hace a nivel nacional y a nivel internacional bien. O sea, quién maneja las estrategias, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos todo el proceso de investigación, ¿sí? Ellos hacen su estado del arte, ven qué herramientas de análisis se utilizan en otros lados, se hacen buyer persona, que el buyer persona es conocer los públicos de interés, tanto los tuyos como los posibles públicos de interés. Una vez hecho el benchmarking, te das cuenta quién hace buenas estrategias, ¿sí? Y ahí les aplicamos unas métricas mucho más profundas, unas analíticas web, diseñamos los instrumentos o los retomamos de instrumentos de otras investigaciones. ¿Y todo eso para qué? Para resolver una necesidad. En este caso les diseñamos una estrategia de comunicación digital con presupuestos, con responsables, con recursos, con cronograma de publicaciones, ¿sí? ¿Qué se consigue con eso? Adicionalmente, pues a la vez que iban diseñando la estrategia, ellos ya estaban reuniéndose en equipos, en comités de, digamos, de comunicaciones, debatiendo. Como ha dicho Santiago, eso es una especie como de práctica previa, ¿no? De alguna manera, los semilleros se convierten también de alguna manera en una especie de educación dual. Sí, yo lo vería así, siempre y cuando consigamos que trabajen siempre digamos, con ese impacto social, ¿no? Entonces, como les digo, esto es muy importante. ¿Qué tipo de material se trabaja? ¿Sí? O se consigue entonces aportar a las organizaciones. No solamente hemos hecho esto, ¿no? Hemos ido generando contenidos para la organización. ¿Qué más? ¿Aló? Disculpe. De repente uno trabaja aquí 15 horas al día. Hemos conseguido también, digamos, como les digo, seguir generando contenidos. Había otra necesidad que tenían ellas, y era que ellas, por ejemplo, no sabían cómo manejar cámaras, cómo manejar
auditorios. Entonces tenían la necesidad de generar un manual, digamos, de comunicaciones, ¿no? Un manual de cómo manejar la imagen corporativa de la organización, de cómo hablar frente a un auditorio, lo que se llama manual de vocería, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros? Ellas tenían la necesidad y otro grupo de estudiantes hizo su tesis. En vez de el otro que se graduó diseñando la estrategia de comunicación digital, otro grupo se me graduó, por cierto, sustentó su tesis a final del año pasado, y había 3 estudiantes y una estaba en Colombia, la otra haciendo intercambio en España conmigo en la Autónoma de Barcelona, y la otra estaba en Argentina haciendo intercambio. Esto también el valor agregado de nuestros estudiantes, ¿no? Brillantes en esas universidades, en esos contextos, ¿no? Entonces, como les digo, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, había una necesidad de un manual de vocería en la organización. Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico, a ver cómo es ustedes que registran en cámara. Entonces, entrevistamos no solamente a las líderes de la organización, sino a las lideresas de las juntas de acción común de la ciudad. Les hicimos un diagnóstico, estudiamos cómo había cómo hacerlo bien, cómo registrar bien, analizamos otros manuales de vocería aplicados a las organizaciones, cómo hay que pararse en un auditorio, cómo manejar el tono de voz, cómo manejar la kinésica y la proxemia. Sí, todo eso, ¿para qué? Para darle una solución, en este caso, a alguien que la necesita. Lo mismo, como les digo, estamos haciendo con la Red Santanderiana de Personas con Discapacidad, ¿no? Desde el año pasado. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Como nosotros sabemos cómo hacer las cosas en términos de lo comunicativo, entonces les voy a mostrar los productos que nosotros les ofrecemos. Cerca de 73.000 niñas, jóvenes y adolescentes en Colombia no tienen acceso a toallas higiénicas, copas menstruales ni información sobre su periodo menstrual por la situación económica. Una mujer gasta en promedio 323 toallas higiénicas en el año, que equivale a un valor aproximado de 161.500 pesos. En nuestro país, muchas mujeres viven en condición de pobreza y el dinero no les alcanza para comprar las toallas o lo que ellas usen para su cuidado menstrual. Por eso, acuden a cosas como ropa vieja, telas y demás productos que no son buenos para su higiene menstrual. Por ello, con tu ayuda a nuestra campaña, Una Copa por la Salud, por Nosotras y por el Planeta, queremos llegar a las mujeres de Bucaramanga y su área metropolitana, especialmente a las mujeres que no tienen acceso a un cuidado menstrual digno. Por esto, queremos con profesionales de la salud y además obsequiar copas menstruales. La copa menstrual tiene una vida útil de 8 años, es decir, que las mujeres por este tiempo no tienen que preocuparse por comprar nuevos productos para su cuidado menstrual. De esta manera ayudamos a niñas, jóvenes y mujeres que se sienten limitadas a realizar sus tareas diarias por no tener productos para su higiene menstrual. Adicionalmente, al producir menos desechos, aportamos a la conservación del medio ambiente. Agradecemos tu donación, es muy importante para nosotras y para todas las mujeres. No olvides compartir este video. Bueno, les cuento sobre esto, ¿no? Bueno, primero, dense cuenta que la estudiante es una estudiante semillero, digamos la presentadora. Los que están detrás de cámaras son estudiantes de semillero. Las cámaras son del Centro de Producción Audiovisual de la UNAP, ¿sí? Y esto es muy interesante. Quien edita también, ¿no? Editamos nosotros, ¿sí? Los estudiantes de semillero. Es un producto de mucha calidad, donde el estudiante aprende a registrar en cámara, lo hace muy bien, en este caso Nicole Valentina, ¿sí? A editar, en este caso Laura con su cámara grabando y Dumar editando. Entonces ahí hay un ejercicio profesional y hay un producto profesional que sale a las redes públicas. Además hay un compromiso social que les voy a contar qué es esto, ¿no? Esta fue la primera campaña de crowdfunding que hizo la organización y que fue un éxito. O sea, nosotras y no sé qué y no sé cuánto, las empresas de las toallas higiénicas donaron muchísimo porque ustedes saben que eso es grave, ¿sí? ¿Y de dónde salió esto? Salió también de una propuesta, bueno, nosotros trabajamos con una cooperante alemana, ¿sí? Y Stephanie, y con ella trabajamos, bueno, ella dijo, yo necesito hacer una campaña de networking para buscar financiadores de proyectos en Santander. Entonces, tengo a 2 estudiantes con un proyecto y se graduaron con una tesis de grado haciendo su tesis sobre networking para el crowdfunding. ¿Qué quiere decir eso? Y esto les voy a decir lo interesante que es. Nosotros lo que hicimos es buscar software
los estudiantes compraron la licencia del software para ver cuáles son, digamos, los nodos, digamos, claves en tus redes sociales, y a su vez esos nodos claves, cómo se contactan con otros nodos claves a nivel internacional para buscar financiación. ¿Esto es una casa? ¿Aló? Bueno, y así podía estar presentando más videos. Como les digo, hemos hecho muchos videos, ¿no? Yo la verdad hasta pierdo el... si entran a la página de la Fundación en YouTube van a encontrar muchísimos producidos por nosotros. Hay otros temas sobre vallenato, criticando las letras, por ejemplo, el reggaetón, el vallenato, digamos, con una perspectiva feminista. Como les digo, estamos intentando hacer lo mismo con la organización, digamos, de discapacitados, ¿no?, de Santander. Entonces, estos son productos que hacemos, ¿no? Los hacemos por ejemplo, criticando alguna de las series. Hacemos vídeos, por ejemplo, para el 25 de noviembre, el Día de la Mujer. Hacemos sobre el aborto, hacemos sobre leyes, ¿sí? Adicionalmente, esto se concreta en otras cosas, ¿no? El programa, por eso les digo la articulación. A veces los programas tenemos, bueno, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué tienen? Nosotros que estamos acreditados de alta calidad nacional, internacionalmente y reacreditados, siempre, bueno, ¿ustedes qué hacen? Responsabilidad social, ¿sí? ¿Qué hacen? Y entonces uno muestra sus medios, muestra sus cosas, pero desde la investigación podemos hacer mucho, siempre y cuando esa investigación sea aplicada, ¿no? Entonces, lo que decidimos nosotros es, por ejemplo, pasar este proyecto, este semillero, que además es un semillero conjunto, porque tiene que ver con cosas de voluntariado, semillero conjunto UNAP, Fundación Mujer y Futuro, ¿sí? Decidimos pasarlo también como proyecto de responsabilidad social, registrarlo en la universidad, ¿no? Porque evidentemente es un ejercicio de responsabilidad social, ¿no? Mis estudiantes van a los barrios, al norte, dan entrevistas a las lideresas, hacemos perfiles de lideresas para que otras mujeres de Bucaramanga vean a esas lideresas y se aniden a liderar, ¿no? Hacemos también videos, digamos, para generar alertas tempranas frente a la violencia de género, ¿no? O la violencia intrafamiliar desde los barrios, ¿sí? Y como les digo, pues eso permite articular dos de nuestros ejes misionales, en este caso la investigación y la responsabilidad social. ¿Supone eso muchísimo más trabajo? Pues, hombre, no sé, no tanto, ¿no? La universidad sí tendría que pensar en darle más tiempo, digamos, a los tutores para orientar estos procesos, viendo los resultados que se obtienen, y ahora seguiré mostrando resultados, ¿sí? Pero, evidentemente, si tú haces sinergia, no tienes que estar haciendo un proyecto de responsabilidad los fines de semana o en las noches, y por otro lado la docencia y por otro la investigación. Si conseguimos articular los tres ejes misionales, pues mucho mejor, ¿no? Y, además, esto es importantísimo desde mi punto de vista para los estudiantes, ¿no? Y es que las organizaciones certifican estas horas de voluntariado. Podemos ver aquí, ¿sí? Entonces, perdón que salga el nombre de Carolina, pero como les digo, pues ellas certifican en qué el estudiante, porque recuerden que todavía es un estudiante, en qué se puede desempeñar laboralmente, en producción de contenidos para redes sociales, en analíticas de tráfico de redes sociales, en buyer persona, en benchmarking, en diagnóstico y planeación de comunicaciones internas de una organización. Claro, cuando el estudiante va a buscar una práctica, que es el caso de Santiago, ¿sí?, el compañero de Carolina, pues claro, la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía de Bucaramanga le dijo de una, haga la práctica aquí, hizo la práctica y se quedó trabajando allí. O sea, lo tuvimos que graduar rápido. ¿Por qué? Pues porque una persona que ya tenía experiencia, un estudiante ya con experiencia en trabajo con comunidades, en manejo de redes sociales, en diagnóstico de tráfico de datos y de métricas web. O sea, claro, eso hoy en día es muy importante, no solamente para las empresas, sino para las organizaciones sociales, para los entes gubernamentales, etcétera, ¿no? Adicionalmente, pues ustedes saben, ¿no? Acabamos de pasar 3 resúmenes para el Congreso Nacional de Semilleros, participamos en eventos nacionales e internacionales, este es de la Asociación de Facultades de Comunicación, pero también participamos en Cátedra UNESCO todos los años, en Cátedra UNESCO de Comunicación del país, ¿no?, que es lo organizado en la Javeriana, ¿sí? Y como les digo, y con esto quiero terminar, vuelvo a la inteligencia artificial, con esto se demostraría lo siguiente.
esa pregunta de ¿los semilleros son mucho más que investigar? Sí, sí. ¿Se generan competencias investigativas? Sí, pero son mucho más. Hay impacto social, hay pensamiento crítico, y esto que dice la inteligencia artificial, que dice el chat GPT, ¿sí? Vean, ¿sí? Dice, fomentan la investigación, la fomentan, evidentemente, pero no cualquier investigación, una investigación no para que se quede en un cajón, una investigación que va a servir, ¿sí? Para resolver algo. Hay un aprendizaje activo, clarísimo, ¿sí? Tanto así que estos estudiantes, por ejemplo, muchos de ellos, muchas actividades de las organizaciones son los fines de semana y ellos las tienen que registrar y tienen que generar contenidos a partir de eso, tienen que ir con su plata al norte o al donde sea, a Morro Rico, a donde sea. Contribuye al desarrollo integral de los estudiantes. Ustedes los han escuchado. Ellos son 3, podría poner muchos más. Podría poner a Laura Niño, que estuvo ahora en Barcelona, a Hailey, podría poner a la que estuvo en, digamos, en Argentina, podría hablar de los testimonios, y esto es otra cosa muy importante que tiene que entender la universidad, y aquí está César, ¿sí? Para que se lo digamos a las directivas, y yo cuando puedo, que estoy en consejo académico, lo hago, ¿sí? Nosotros sí sabemos cómo dejar a un cliente contento, ¿sí? Pero eso lleva tiempo, esfuerzo, ¿sí? Y cuesta también plata, ¿sí? O sea, la universidad tiene que apostar a esto. Un estudiante que está en un semillero en cualquier programa de esta universidad es un estudiante que habla bien de esta universidad, que está contento con esta universidad, ¿sí? Mis estudiantes que llegamos, igual que a los de ustedes, llegamos a un evento académico, ¿sí? Hacemos un balance. ¿Cómo fue el balance? No, profe, en investigación no estamos mal, profe, estamos bien. En Barcelona, primer día, la Autónoma de Barcelona, profe, esto sí es una universidad. Y como diciendo, la Autónoma de Bucaramanga no es una universidad. Último día, ¿sí? Claro, porque quedaron impresionados con los 3 estudios de televisión que tienen y los aparatos, ¿vale? Último día, profe, nosotros estamos bien, estamos muy bien en manejo de tecnología, de equipos, y estamos muy bien en investigación. Bueno, sí, claro, todos los que fueron estaban en semilleros de investigación, ¿sí? Fomento de la curiosidad y el interés por aprender. Yo le digo a mis estudiantes, ¿sí? Si quieren que en el periodo intersemestral sigamos, seguimos. Y muchos me dicen seguimos, pues sigamos, ¿sí? Y evidentemente tampoco se pueden desvincular de la organización o de la persona con la que están trabajando, si es una empresa, ¿sí? Entonces ellos continúan. Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Creo que escucharon a la última estudiante, ¿no? Tenemos que generar pensamiento propio, pensamiento crítico, ¿sí? Si les mostrara todos los videos, tiene un componente de pensamiento crítico y con eso fomentamos la autonomía y somos una universidad autónoma. Entonces no nos digan que hay que hacer rúbricas para demostrar que. Yo creo que nosotros sin hacer rúbricas en los semilleros lo conseguimos, ¿sí? Resolución de problemas. Les he contado, ¿sí? Necesitamos buscar financiadores para proyectos de la mujer en Santander. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay una técnica, se llama el networking, ¿sí? Busquemos, apliquemos, me gustaría mostrarles, ¿sí? Los mapas que yo no sé manejar el software, pero los muchachos sí, pero si yo sé orientar el proceso, sé establecer variables y sé luego qué hacer con esos datos, ¿sí? Evidentemente luego eso convertimos en una estrategia de comunicación para conectar esos nodos tanto a nivel nacional como a nivel internacional que nos pueden, ¿sí? Buscar financiación para nuestros proyectos, que también lo podríamos hacer y lo conversamos un poquito con César, ¿no? Los muchachos ya compraron la licencia y podríamos hacer que nos hicieran un taller sobre cómo coger nuestras redes y darse cuenta de cuál es la actividad y cómo se conectan esos contactos nuestros con otros contactos y dónde están esos contactos, en qué país, qué tipo de, digamos, de organizaciones, en qué organismos están, ¿sí? Desarrollar investigaciones y analizar datos, pues como les estoy diciendo, tanto con métricas, con datos cuantitativos como cualitativos. No tengo tiempo de mostrar instrumentos, pero lo podría hacer si quisieran. Es uno de los talleres que generalmente hago también en otras universidades. Capacidad de trabajo en equipo, ni le cuento. Ahí les puse, ¿no? Muchachos que el primer día les dicen, lléguenme con una idea para hacer un video y se tienen que enfrentar a un comité de comunicaciones donde está una de las fundadoras, donde está la cooperante alemana,
donde está la directora de la organización y que les dice, mire, eso que ustedes hacen no sirve para nada. Y el muchacho destrozado. O la muchacha. Y uno tiene que empezar a decirles, es que la vida real es así. Ustedes tienen que llegar a convencer, a persuadir, ¿sí? Y uno tiene que negociar lo que uno quiere hacer en la vida con lo que puede, ¿sí? Porque así es la vida real, ¿ok? Fomento de la creatividad y la innovación. Ay, porque si quieren les pongo un video donde les muestro la creatividad, ¿sí? De los estudiantes, criticando el vallenato, las letras de algunos vallenatos o del reggaetón a partir de elementos creativos, ¿sí? La innovación, lo que les estoy diciendo, manejo de software, de métricas, ¿sí? Software abierto, licenciado cuando se puede, ¿sí? Y preparan a los estudiantes para el mundo laboral, que dice el software, pues yo creería que, como ha dicho Santiago, es como una práctica previa, ¿no? De alguna manera tú estás 2 años trabajando en una organización como comunicador. Nicole Valentina, la que salía de presentadora en uno de esos videos, va a hacer la práctica en la organización, práctica no paga, teniendo la posibilidad de hacer la paga, ¿sí? Digamos porque quedó como gustándole el tema, ya dice yo, mi tiempo lo quiero. Y lo que les decía la certificación, ¿no? Te certifican como voluntariado social. ¿Saben lo que eso supone? Le voy a decir, cuando me llamó una vez de la revista Semana alguien para hacerme una entrevista de trabajo para una persona que iba a entrar, me dijo, hermano, de esta persona que le dije, no, pues sí, trabajó en una organización gratis durante este tiempo, ¿sí? Me dijo, esa es la persona que necesito, 24/7. Alguien que, el empresario entiende que quiere contratar a alguien que además de tener competencias, trabaje con pasión. O sea, que trabaje. Y alguien que da sus horas libres para cuestiones sociales, vean lo que pasa en Estados Unidos. Y también les digo a mis estudiantes, eso les puede abrir muchos posgrados en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Más importante que las notas es que tú dediques tiempo a recoger papeles en un parque. Eso tiene una connotación muy importante para abrirte luego posibilidad de becas. Entonces creo que ahí se consigue articular, demostrar que los semilleros de investigación no solamente es investigación, son una estrategia pedagógica integral que fomenta la formación integral y que es integral porque debería apuntarle a esos 3 ámbitos misionales de la universidad. Entonces, muchas gracias. Creo que también le apunta la empleabilidad y, bueno, todas las preguntas que quieren hacer, con mucho gusto, si puedo responderla, lo haré. Adelante, Erika. Profesor Roberto, muchísimas gracias. Estaba que lo interrumpía desde hace rato, pero el tiempo nos apremia, pero quería interrumpirlo porque cada vez que mencionaba algo era totalmente enriquecedor y ya revisé la asistencia y con gran acogida hoy por parte de nuestros estudiantes. Veo bastante de ingeniería de sistemas, de ciencias administrativas. Entonces, pues, ojalá que los estudiantes hayan podido tomar ese granito de arena. Hoy eran de su facultad de comunicación social, pero esto aplica para todos los programas. Acá tiene algunas preguntas, las quiero realizar. Por acá hubo publicidad política no paga, pero ahorita la vamos a reiterar. Entonces, bueno, dice profesor Julián Santoyo del programa de ingeniería, nos dice, doctor Roberto, ¿cómo articulas lo que haces en el semillero con las asignaturas? ¿Qué estrategias utilizas para eso? Las asignaturas con los semilleros. Listo, gracias. Gracias, Julián. O sea, ¿cómo lo hacemos? Yo les he dicho cómo lo hacemos, ¿no? Pero no solo hago de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, además de que la línea que tenemos propiamente de investigación, ¿sí? De fortalecer las competencias de investigación, hay otros cursos donde yo intento, por ejemplo, aplicar lo que hago en la investigación en los cursos y viceversa, ¿sí? Le voy a poner uno de la investigación a el curso y otro del curso a la investigación, ¿vale? Bueno, a mí me dieron un curso de especialización donde los estudiantes, bueno, tengo una especialización de comunicación digital y medios interactivos y entonces me dijeron, bueno, profe, es totalmente virtual. Tú que, y ha tenido bastante éxito de estudiantes.
me dijeron, bueno, profe, necesitamos desarrollar competencias de investigación a ese nivel de especialización, ¿ok? Y entonces yo le dije, pero es muy poco tiempo, entonces lo único que podemos hacer es aplicar, digamos, algunas técnicas, o sea, diseñar rápidamente un pequeño producto, una pregunta, que ustedes saben, y unas técnicas y unos resultados rápidamente. ¿Qué aplicábamos ahí? Como el curso era evaluación de estrategias de comunicación digital, ¿sí? Pues evidentemente hacíamos colectivamente un estado del arte con búsqueda de metodologías, etcétera, y luego aplicábamos unas otras de las que encontrábamos colectivamente. Eso, que lo hice en un curso de especialización, luego me lo llevé a los semilleros, ¿sí? Entonces dije, bueno, vamos a aplicarlo en los semilleros, en las investigaciones. ¿Cómo es el caso contrario? ¿Sí? ¿Cómo es el caso contrario? Bueno, listo. Yo llevo muchos años trabajando una técnica que se llama análisis semiótico del discurso, por el cual pues creo que tengo un poquito de reconocimiento, ¿vale? Y bueno, esa técnica que surgió de mis intereses investigativos y que se dio dando porque nunca pensé que lo haría, en llegar a ese ámbito, ¿sí? De la investigación y de volverme como un metodólogo en algo y publico sobre eso y ahora tengo charlas y me invitan a dar charlas sobre esa técnica de investigación, pues eso, por ejemplo, que lo convertí ya, digamos, en una herramienta y que hacía muchos años ya le había hecho Herley, ¿cómo hacemos eso para registrar? Porque la verdad, aunque hay gente que habla del análisis semiótico del discurso, nadie lo había transformado en una herramienta, pues como creo que lo he transformado yo con un colega chileno, pero comencé yo con la propuesta y él lo retroalimentó desde la teoría. Por ejemplo, eso luego lo apliqué, digamos, eso que era la técnica, eso me lleva a fortalecer, por ejemplo, las asignaturas. Entonces dicté semiótica a la televisión, ahora dicto comunicación y semiótica, ¿sí? Entonces, en comunicación y semiótica, pues leen el capítulo de mi libro correspondiente de metodología de la investigación, ¿sí? Sobre imaginarios y representaciones, los artículos que produje, por ejemplo, analizando spots publicitarios, así. Entonces creo que podemos hacer la conexión. No siempre es fácil, porque también a veces los directores de programa te cambian los cursos, pero si están pensando el director, como hacemos nosotros, de pensar la docencia, la investigación y la extensión, no debería ser Roberto Sancho haciendo unos cursos de teoría que no tienen nada que ver con su investigación y haciendo una extensión que no tiene nada que ver ni con los cursos que dicta de docencia ni con la investigación que hace, ¿sí? ¿Aquí qué es el problema? Bueno, para mí, el problema es que, listo, necesitas mucho tiempo, mucha articulación y luego viene el desgaste, ¿sí? El desgaste digamos, de poner todo esto en soportes que son necesarios, en registro de información que son necesarios, pero que es una locura. Sí, y aquí está César, que es una locura. O sea, por ejemplo, yo tengo 9 proyectos de semillero, 20 y tantos estudiantes de semillero. Me entró, no sé si hay otro en la universidad, César, me entró una estudiante argentina al semillero con la intención de hacer universidades binacionales, investigación binacional entre estudiantes de la Universidad de La Pampa en Santa Rosa, en Argentina, con los nuestros acá. Es una cosa dificilísima de hacer, pero tenemos el interés, ya la vinculamos a nuestro semillero. Quiero que se vinculen algunos de nuestros estudiantes de pronto en alguno de los semilleros de allá de la Universidad de La Pampa. Entonces, hay mucha cosa, pero si quieres registrar todo, si tengo que llenar formatos para registrar en investigación, con todo respeto, el formato que te piden de la ORI, porque esto tiene que ver también con relaciones internacionales con movilidad, de lo que sus estudiantes salen, que no sé qué, registrar en extensión los productos que también se generan de no sé qué. Otras cosas que conseguimos, por ejemplo, en octubre hicimos una cosa muy bella, y es que como nosotros le damos cosas a la fundación, yo le dije, bueno, ¿ustedes qué nos van a dar a nosotros? ¿Sí? Entonces nos dieron unas conferencias, presentamos un libro sobre historia del feminismo, trajimos, ¿han oído hablar del vivir sabroso? Pues trajimos, gracias al contacto con ellas, trajimos a la antropóloga del INER, ¿sí? De la Universidad de Antioquia, que es la especialista que investigó eso en el atrato, ¿no? Y que nos la trajimos. Y adicionalmente íbamos a traer el SESTRAC, tienen un camión que es financiado por cooperación internacional, donde tienen 2 consultorios ginecológicos, donde vienen las abogadas para la asesoría,
como no cabía, el camión no cabía en ningún lado, aunque el rector lo quería traer, no lo pudimos meter en ningún lado, te tocaba ya en las canchas por allá abajo, ¿sí? Y llevar allá a los estudiantes, pues ya era un poco más inconveniente. Queríamos ponerlo enfrente en la entrada de la universidad, por el lado como de los parqueadores o del edificio de ingenierías, ¿sí? Pero pues había que pedir muchas cosas del tránsito y se complicó mucho la cosa. Pero entonces, ¿qué hicimos? Montamos un stand que tuvo un éxito espectacular, ¿sí? Me dijeron, llevamos todos los juguetes. Le dije, ¿qué son los juguetes? Me dijeron, no, los consoladores, todo. Pues claro, daban talleres de, digamos, de salud sexual y reproductiva. Como les digo, teníamos la posibilidad de hacer los exámenes gratuitos ginecológicos para mujeres. Había asesoría sobre acoso sexual, etcétera. Le he propuesto a la universidad que las rutas que hay de atención, digamos, en caso de acoso sexual, etcétera, si alguien sabe de rutas de atención psicológica, jurídica, etcétera, es esta organización que llevan 30 años haciéndolo, ¿sí? Con casos emblemáticos, ¿sí? Contra políticos muy conocidos o contra policías, etcétera, de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, espero haber contestado. No sé si hay otra respuesta o otra pregunta, perdón. Bueno, dice la profesora Carolina. Qué buena cosa que se puedan involucrar este tema de personas de fuera. Hoy le decía eso a Erika, no solamente de fuera de aquí de la universidad, sino lo que tú ya estás planteando de personas a nivel internacional. Sí, definitivamente, y me alegra de verdad que lo menciones, porque a Erika y aquí al equipo siempre estamos con el tema de cómo desburocratizar cada vez más las cosas que nosotros hacemos y las cosas que tengan mucha, porque definitivamente pues sí, hay que hacer registros porque nos los piden universidades, porque nos los pide, en fin, hay varias, por ejemplo, para poder dar los premios a excelencia de investigación, tenemos que tener un registro de participación de los estudiantes para medir la continuidad, etcétera. Esos registros tenemos que hacerlos y sí son engorrosos. Hemos pasado por muchas etapas, estamos ahora en la época de Pure, del nuevo sistema, y ese sistema pues nos debe ayudar. Ahí tal vez lo que diría es acudir mucho a las coordinaciones de investigación para que puedan brindar pues apoyos y por supuesto todas las observaciones en ese proceso que se vive en estos registros. Todo es planteado, o sea, si hay cosas que no le ve uno sentido, bueno, ¿qué sentido tiene hacer esto, otro? Todo eso está abierto para que lo revisemos para reducir al mínimo. Yo estoy totalmente de acuerdo, comparto, también lo he sufrido, el tema de que la investigación se vea agobiada por una cantidad de procesos administrativos. Desafortunadamente esto a nivel interno es así, a nivel externo es peor. Los proyectos de regalías son proyectos que nos han dado esa lección, o sea, vale más la gestión administrativa que el mismo resultado del proyecto y eso pues hay que irlo cambiando. Pero bueno, solamente quería bueno, además de agradecerte, Roberto, por la disposición siempre y por ser una persona que brilla en este tema, como muchos otros profesores de la universidad en el tema de semilleros, por la disposición a enseñarnos siempre y a compartir las experiencias que son nuevas todo el tiempo, lo que hiciste el año pasado, que te llevaste estudiantes a España. O sea, cada vez hay cosas nuevas que empiezan a refrescar tu acción y me gusta mucho eso que dijiste de la clave como universidad y la acción del profesor no puede hacerse, yo no puedo trabajar de 8 a 10 en clase y de 10 a 12 en esto otro, pues no digo que no lo pueda, evidentemente es lo que generalmente hacemos, pero en mi mente no puedo separar esos elementos. Si yo estoy de 8 a 10 en clase, yo salgo de clase con una idea que puedo articular en mi trabajo con investigación o viceversa, es decir, conjugar esos elementos suena sencillo, no lo es. Nosotros estamos haciendo algunos intentos, por eso en las propuestas de investigación pedimos que se planteen retos para que sean resueltos por semilleros. Eso lo hicimos, realmente tenemos que hacer mucha más pedagogía sobre eso y en la nueva convocatoria pues también va a estar con un elemento ahí adicional. Todo con el afán de articular el ejercicio